sentado estás en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Perfecto, inigualable Dios, tu amor inextinguible.
Tráeme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón
Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, 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 digno. Solo ante ti yo me inclino. Mira los ojos del Rey ahí donde estás. Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados.
misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Veré milagros suceder, sabré que sigues siendo rey y volveré mis rodillas a doblar. Nada detiene tu voluntad. Aleluya, que venga hoy tu reino. Aleluya, aleluya, es lo que más anhelo en medio de lo incierto, aún en el desierto.
Todos los productos que consumimos pasan por una prueba de calidad. Golpes, cambios, correcciones, pero todo se hace con el objetivo de sacar un buen producto. Y una vez que el producto pasa por todas las pruebas, está listo para ser consumido. Con las pruebas de la fe pasa igual. Pasamos por diferentes pruebas donde nuestra fe es probada. Vienen cambios, golpes, situaciones que confrontan nuestra fe. Pero si tenemos raíces profundas en Jesús, vamos a permanecer en medio de todas las pruebas. Así le pasó a José, a Abraham, a David, hasta el mismo Jesús. Fueron probados hasta lo máximo y vencieron las pruebas. Así que si estás en medio de una prueba, no te desesperes. Acuérdate que tu fe está siendo probada con el fin de convertirte en el mejor producto. Y que Jesús está a tu lado para darte la fuerza que necesitas. Cree, tan solo cree, que este tiempo pasará. Ahora tengan todos un feliz día, contento de poder saludarles a cada uno desde sus hogares. Estamos agradecidos de Dios por su bondad y su misericordia durante todo este tiempo. Estoy feliz de que hoy podamos estar conectados todos como una familia iglesia. Y agradecemos a Dios por toda su bondad y por todo su poder para con nosotros. Hoy estamos entonces en el último mensaje de esta serie, Dios aún está en control. Y la palabra aún está ahí con un propósito. Porque muchas veces en nuestra vida pareciera que todo se salió de control, que nadie tiene el control de lo que está sucediendo. Y es entonces cuando muchas personas piensan, hey, ¿dónde está Dios? Cuando viene una noticia inesperada, un terrible accidente, una noticia de una enfermedad terminal o la situación país que estamos viviendo, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? La gente se está preguntando, hey, ¿Dios será que nos abandonó? ¿Será que Dios hizo el mundo y lo dejó a su libre decisión? Algunos llegan a pensar hasta, Dios no existe. O estamos solo en el universo. Quiero que sepas esto. Aunque pareciera que todo se sale de control, que nadie está controlando la situación, entiende, Dios está en control de todo. Y lo podemos ver en la historia de la raza humana. Cuando vemos la historia de la raza humana y estudiamos uno de sus eventos que fue el más importante de todos, porque marcó la historia en antes y después de ese evento. Si la vemos desde la perspectiva de los integrantes de ese grupo, si la vemos desde la mirada de aquellos que vivieron ese momento, ellos pensaron aquí todo se salió del control. Aquí todo es un desastre, es un caos, porque mataron al líder de líderes, mataron al maestro, crucificaron a Jesucristo. Y desde la perspectiva de los discípulos, que en aquel entonces eran más de 500, todo estaba perdido, todo se había dañado, todo estaba hecho un caos. Cuando vemos este evento ahora en nuestros tiempos, vemos cómo Dios estaba en control de toda la situación. Vemos cómo Dios aprovechó toda esta situación ¿para qué? Para darnos vida a nosotros. Aquel movimiento que quisieron acabar con la muerte de su líder, de Jesús, que quisieron destruirlo, se fortaleció. Cuando eran unos más de 500 discípulos, los seguidores de Jesús, ahora somos millones. Estaba en un pequeño pueblo, ahora estamos en todo el mundo.
Entender que Dios tiene el control de todas las situaciones debe ser nuestra prioridad en este tiempo. Debe ser fundamental para nosotros. En el primer mensaje de esta serie aprendimos que aunque no veas a Dios actuar, Dios está actuando. Porque muchas veces los problemas, las incertidumbres nos agobian tanto que no nos permite ver a Dios. En el segundo mensaje de esta serie aprendimos que podríamos ser consumidos por la ansiedad o podríamos aprender a orar hasta que venga la paz. Y le invitamos a orar hasta que venga la paz. Tú puedes dejarte que las preocupaciones, la ansiedad, el miedo te consuman. O puedes decidir comenzar a orar por la paz de tu familia, por la paz de Venezuela. Es tu decisión lo que vas a hacer. La semana pasada llegamos entonces a este punto. Cuando entregamos el control de nuestros planes y tesoros y ambiciones, esto pierde el control de nuestros corazones. Y le invitamos a reunirse en familia y a orar. Que cada uno orara a Dios colocando en las manos de Dios sus planes, sus tesoros y sus ambiciones. Claro, entendemos que cuando le decimos a la gente, hey, pide a Dios que haga su voluntad en tu vida, muchos no quieren orar de esta manera, porque piensan, ¿y si la voluntad de Dios no es lo que yo quiero? Pero déjame decirte algo. Algo que tú y yo debemos de saber es que el mejor sitio donde tú y yo podemos estar es en el centro de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tu voluntad nunca será perfecta. Mi voluntad jamás será perfecta. Está llena de ambiciones, está llena de codicia. Nuestra voluntad no alcanza muchas veces para hacer lo que es correcto en todo este tiempo. Ahora, hablamos también la semana pasada de colocar nuestra fe y nuestra confianza en algo duradero. Si tú has decidido colocar tu fe y tu confianza en Dios, debes entender que esto significa renunciar a una vida autodirigida. Hoy quiero hablarte de dos personajes muy importantes. Uno de ellos es David. Sí, ese jovencito que se enfrentó a un gigante llamado Goliat y lo derrotó. Pero ese jovencito también entonces se metió en el ejército de Saúl y llevó a cabo muchas batallas. Y en todas esas batallas salió victorioso. Tanto así que el pueblo comenzó a proclamar más el nombre de David que el nombre de Saúl, que era el rey para ese entonces. Lo que produjo en el corazón de Saúl envidia, odio. Y desde ese momento entonces procuró matar a David. Y comenzó una persecución. En medio de esa persecución, de estar escondiéndose, de irse a cuevas, en medio de todo ese caos, de todo, que todo parecía haberse salido de control, David entonces escribió estas palabras. Yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los amigos de David le estaban diciendo, corre rápido, huye hacia las montañas, ponte a salvo, escóndete, porque Saúl te está buscando para matarte. Y me llama mucho me llama mucho la atención la palabra vuela, porque estas palabras fueron escritas miles de años atrás. De hecho, mucho tiempo antes de que Jesucristo viniera a esta tierra. Y hoy en día usamos la palabra vuela todavía. Muchas veces le decimos a alguien, hey, eso tienes que hacerlo, pero volando. En tal lugar hay tal cosa, pero tienes que volar. Es decir, tienes que ir rápido a tomar una decisión para salir de esa situación que se está apremiando. Vuela. En esta situación que estamos viviendo como país, nos provoca hacer cosas volando, ¿cierto? Pero entiende esto. La fe es capaz de ayudarnos a ver las cosas desde un panorama más amplio, mientras que el miedo solo nos lleva a ver las cosas que están cerca. El miedo nos limita a ver lo que está cerca. ¿Cuántas veces no has pensado, has sentido miedo con respecto a algo y no sucede? La mayoría de nuestros miedos son infundados, pero la fe nos ayuda a ver de acuerdo a cómo Dios ve. Para que las promesas de Dios en nuestras vidas sean una realidad, necesitamos actuar en fe. Si vemos la vida de David, David no hizo ningún milagro sobrenatural. Todas las hazañas que David hizo, la hizo por sus destrezas, por sus habilidades, dirigido por Dios. Pero fue en esas condiciones. No hizo ningún milagro. ¿Por qué David es alguien que inspira a millones de personas?
por su humanidad. David mostró su humanidad en todo tiempo. David escribió lo siguiente: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Cuando aquello que deberá protegerte no te protege, cuando ves que la vida humana ya no vale nada, cuando el amor al prójimo se enfrió, cuando hay tantos atropellos, abusos, falta de justicia, entonces, ¿qué hará el justo? ¿A dónde acudirá el justo? Cuando aquellos que deberían hacer cumplir la ley no lo hacen, entonces, ¿qué le queda al justo? Y David dio una respuesta a esta pregunta. Él respondió: pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. David dijo: yo sé que Dios está sentado en su trono y que Él gobierna desde allá. Que Él ve lo que tú y yo estamos haciendo, que Él ve lo que cada persona de este mundo, sea del cargo que sea, tenga la autoridad que sea, tenga los millones o no tenga nada, Dios está observando todo lo que cada uno de nosotros hace. Y esas palabras trajeron esperanza al corazón de David para ese momento. Ahora, ¿por qué David escribe estas palabras? ¿Qué acontecimientos rodearon que David escribiera esto de esta manera? Para eso necesitamos irnos entonces a 1 Samuel 22:16. Y dice: Ahimelech, ten por seguro que morirás junto con toda tu familia, gritó el rey. ¿Qué rey era este? Saúl. Saúl estaba muy enojado con el sacerdote Ahimelech porque había dado comida y le había dado un arma a David. Para ese momento, estos sacerdotes no sabían lo que estaba sucediendo entre David y el rey. No sabían nada. En el momento en que Saúl comienza la persecución a David, David en esa primera salida huyendo de Saúl, llega entonces a un pueblo llamado Nob, que es un pueblo de puros sacerdotes. Y era un pueblo donde vivían los sacerdotes de la tribu de Leví. Y en este lugar había un templo. Y las personas iban hasta ese templo, llevaban sus ofrendas y sus diezmos, y de eso entonces comían los sacerdotes y su familia. Fue a ese preciso lugar donde llegó David con mucha hambre y les dijo: mira, tengo mucha hambre, denme de comer. Los sacerdotes pensaron: este es uno de los principales comandantes del rey Saúl, del ejército del rey Saúl, y les dieron de comer. Y David entonces le pide un arma. Para aquel entonces no era común tener armas, no todo el mundo tenía armas. De hecho, en el pueblo de Israel los únicos que tenían espada, escudo, era Saúl, que era el rey, y su hijo Jonatán. De resto, todo el ejército israelita peleaba con palos y piedras. Ahora, en este templo había un arma, que era la espada de Goliat, ese gigante a quien David había matado tiempo antes. Entonces ellos buscaron la espada y se la entregaron a David. De todo esto se enteró Saúl. Y por eso Saúl estaba tan bravo, tan furioso con los sacerdotes y con el sacerdote Ahimelech, que pronunció estas palabras. Ahora veamos qué sucedió después. Saúl le ordenó a su escolta: maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Ellos son unos traicioneros, me traicionaron, estaba diciendo Saúl. Así que hay que matarlos. Pero veamos cómo la envidia y el odio en el corazón de alguien puede llevar a tanto, puede llevar a una posición extrema, al no reconocer las vestiduras de estos representantes de Dios, siervos de Dios. Pero veamos la respuesta de estos escoltas. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Ellos sabían que levantar arma contra estos siervos de Dios traería consecuencias graves a su vida, porque ellos eran israelitas también y temían al Dios viviente a quien estos sacerdotes servían. Ellos sabían que traería consecuencias fuertes a sus vidas. Es entonces cuando Saúl le dice a otro hombre lo siguiente. Entonces Saúl le dijo a Doeg. ¿Y quién era Doeg? Doeg era un comandante del ejército de Saúl que había sido retirado porque tenía lepra.
Y como todo leproso era sacado de la ciudad, le fueron quitados toda su investidura de comandante y sus deberes en el ejército, y fue colocado fuera de la ciudad. De hecho, fue mandado a este mismo templo para que estos sacerdotes los curaran. Y para ese entonces había mejorado bastante de su lepra. Por eso está Doeg en ese lugar. Y entonces Saúl le dice a Doeg, así que ese día Doeg, el edomita, los atacó y los mató. ¿Por qué es importante que sea un edomita? Eso lo que quiere decir es que era un extranjero. No conocía las costumbres y tradiciones. Él no sabía en lo que se estaba metiendo en todo este proceso. Luego vemos que Doeg muere en una cueva por la lepra, abandonado. Él creyó que iba a lograr alcanzar nuevamente su estatus, su posición como comandante del ejército de Saúl por lo que estaba haciendo. Pero lo llevó a cabo. Muchas veces pensamos la situación fue dolorosa, fue muy fea, pero se pone aún peor. Veamos lo que sucedió. 85 sacerdotes en total que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales, lo que significa que ellos estaban en pleno servicio, estaban sirviendo al Dios viviente, al Dios vivo, a tu Dios y a mi Dios. Ellos eran servidores de Dios activos, pero eso no detuvo la maldad del corazón de Saúl, el odio que Saúl sentía. Aunque ellos le dijeron, nosotros no sabíamos, rey, de lo que había entre usted y David. Él no les puso cuidado. Y ese día murieron 85. Uno de ellos, estando herido, se fue caminando, huyó y llegó hasta donde estaba David y le contó todo lo que estaba pasando o todo lo que había pasado. Y a David le dolió profundamente en su corazón, porque David sabía que había sido su culpa. Porque David había omitido información. David no les mintió, no les dijo una mentira, pero no les dio la información, lo que causó todo este desastre. Pero aún peor, veamos. Después se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a la familia de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado, burros, ovejas y cabras. Mató a todos los que estaban ahí. Esto fue un caos y todo era un desastre. Todo estaba fuera de control realmente para aquel entonces. Fue entonces cuando David escribió esas palabras. Cuando los fundamentos son destruidos. Cuando no confías en un Dios viviente, sino en tu propia mano, caso de Saúl. Entonces, ¿qué le queda al justo? Y vuelve a mencionar estas palabras. En ese entonces fue cuando él escribió esto. Déjame hablarte rápidamente de un segundo personaje, un profeta de la antigüedad. Este profeta se llamaba Isaías. Isaías era el hombre que recibía de Dios palabra y la llevaba a los hombres. Un profeta lleva palabra de Dios hacia el hombre. Un sacerdote lleva palabra del hombre hacia Dios. Y un profeta era conocido porque él nunca va a decir, yo digo, no. Sus palabras que le caracterizan, le describen, una palabra descriptiva de ellos es, el Señor dice. Un profeta nunca va a dar un consejo, nunca va a decir, yo les aconsejo hacer esto, no. Él va a decir, el Señor dice. Y este profeta llamado Isaías estaba pasando por una situación muy difícil y de mucho dolor. No solo él, sino la nación completa. Y vamos entonces a Isaías 6:1 y nos dice, el año en que murió el rey Usías. Y este es muy, muy importante porque no solo nos conecta con la historia, sino que nos dice el dolor profundo que ellos estaban viviendo. Porque Usías fue un rey muy bueno que gobernó durante muchos años en la nación de Israel. Y en su último año, él cometió un error. Él se fue hasta el templo y quiso hacer funciones sacerdotales que no le correspondían porque él era un rey, no un sacerdote. Y los sacerdotes de ese lugar le dijeron, no, a ti no te corresponde hacer eso, tú eres rey, no sacerdote. Y él dijo, en mi autoridad de rey, voy a hacerlo. Y cuando lo estaba haciendo, comenzó a salir de lepra en su frente. Y los sacerdotes lo vieron y le dijeron, hey, tienes lepra, te está saliendo lepra en tu frente. Él soltó todo lo que tenía en sus manos y salió corriendo. Fue colocado entonces fuera de la ciudad y todo ese año vivió con lepra hasta que murió. Fue en ese hecho donde nos encontramos.
cuando toda la nación está llorando y dolida y muy triste por haber muerto el rey Usías. Y ahí estaba Isaías. Y Dios en su bondad dijo, voy a alegrarle el corazón a Isaías. Voy a abrir sus ojos para que vea mi trono. Isaías nos cuenta, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. Y el borde de su manto llenaba el templo. Esto de que el borde de su manto llenaba el templo es muy significativo, porque eso significa que Dios tiene autoridad por sobre todas las cosas. Imagínate esto, el templo de Dios es más grande que cualquier construcción que pueda existir en la tierra. De hecho, yo creo que es más grande que la propia tierra. Y lo que Él nos está dando a entender es que la autoridad de Dios, porque lo largo de un manto tiene que ver con autoridad. Las vestiduras en la antigüedad se medían lo largo de la cola del vestido de una mujer por su importancia y la autoridad. De hecho, nosotros lo vemos en los matrimonios donde la cola de la mujer es larga. Es una mujer muy importante, de mucho poder, de muchos recursos, de mucho dinero e influencia. Si vemos una foto de la reina Isabel con su vestido, fue llevado la cola por 6 mujeres. Era muy larga la cola, porque eso representa su autoridad. Ahora, cuando Isaías nos dice que el manto de Dios cubre todo el templo, está diciendo, la autoridad de Dios es muy, muy grande. Tan grande que está por encima de cualquier gobierno, de cualquier nación, de cualquier rey. Eso es lo que está diciendo con estas palabras. Pero también Isaías ve seres angelicales, y estos seres angelicales se dicen unos a los otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y no quiere decir que Dios tiene 3 niveles de santidad, no es que Dios sea en un primer nivel santo, un segundo nivel santo, un tercer nivel santo. Porque alguien podría preguntarse, ¿y si hay un cuarto nivel? ¿La santidad de Dios llega hasta ahí? ¿Y si hay un quinto nivel? No. Lo que significa es que para los judíos, cuando ellos querían decir que algo era extremadamente grande, que fuera de eso no existía más nada, escribían esa palabra 3 veces. Por eso ellos dicen santo, santo, santo. Es decir, la santidad de Dios es única. La pureza de Dios es única. Fuera de Él no hay nada más santo que Él. No hay nadie más santo que vaya a hacer justicia, sino solo Él. El Señor de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra será revestida por su poder, por su majestad, porque Él gobierna ante toda circunstancia y ante toda situación. ¿Qué quiero que hagas esta semana? Esta semana, ante la incertidumbre, elige pensar positivamente. ¿Qué es pensar positivamente? No es negar la realidad de lo que estamos viviendo, no, porque Jesús no negó la realidad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Nuestra confianza no está porque no pasemos por situaciones difíciles, no, es que en medio de esas situaciones Dios está con nosotros, va a cuidarnos y nos va a proteger en todo tiempo. Ahora, pensar positivamente es pensar en lo grande que es nuestro Dios, en la autoridad máxima que tiene nuestro Dios. Él es todo para nosotros. Eso es pensar positivamente y pensar en la soberanía de Dios, declarando Dios está en control. Y ante todo este caos que vivimos como país y en el mundo entero, declara Dios está en control. Sé que las cosas están sucediendo, pero Dios está en control, porque sus planes son más grandes que los nuestros. Necesitamos ver por la fe, más allá de lo que nuestros miedos nos están haciendo ver qué es lo que está cerca. Tú puedes formar parte de los planes de Dios, de esta historia que Dios está escribiendo. Tú puedes formar parte aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro dueño, como nuestro Salvador, le estamos diciendo a Dios, yo quiero ser parte de tu historia. Una historia que es más grande que la historia que yo pueda escribir de mí mismo. Por eso me uno a tu historia. Y quiero que me acompañes a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo y por tu palabra, Señor, que nos enseña que ante tantas situaciones que no entendemos, que no comprendemos, tú estás sentado en tu trono y que tú en su debido tiempo vas a hacer justicia. Que tú eres santo al extremo, que tú eres puro, que fuera de ti no hay nada más santo. Es decir,
No hay nadie que haga más justicia que tú. Padre, tú examinas el caminar y el corazón de cada persona, no importando su posición social, no importando sus títulos. Tú examinas, Señor, nuestro proceder y harás justicia en su debido tiempo. Padre, en el nombre de Jesús queremos ponernos en tus manos, Señor. Ayúdanos a recordar que tú tienes el control, que aunque las cosas estén mal, aunque se puedan pronosticar peores, tú, Señor, tienes el control de todo y nosotros lo creemos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte entonces para el próximo domingo y que sigamos conectados como la iglesia en casa. Así que vamos adelante.